Muy bien, hermanos, pues nos vamos acercando al final del libro de Deuteronomio. Hoy toca el capítulo 27, que para algunos es un nuevo discurso de Moisés, sería el tercer discurso de Moisés. Para otros es el final del segundo discurso, porque si nos fijáramos en los versículos que van del 16 al 19, y me gustaría leerlo, vemos que el capítulo 27 y el capítulo 28 es una continuación de esos versículos, donde dice allí los versículos del 16 al 19 del capítulo anterior, que lo vimos hace un par de semanas: Yahvé tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos, cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Yahvé es tu Dios, o que Jehová es tu Dios, y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, que escucharás su voz. Y Yahvé ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Yahvé tu Dios, como él ha dicho. Y sigue diciendo el libro de Deuteronomio, en este primer versículo del capítulo 27, ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y fijaos cómo se repiten tres palabras o cuatro palabras en estos versículos finales del versículo 26 y en este primer versículo del capítulo 27, donde dice que guardéis todos los mandamientos. Para Dios es importante cualquier mandamiento. Los fariseos, los escribas, los sacerdotes disputaban entre ellos cuáles eran mayores, cuáles eran menores. Y el Señor le preguntaron un día cuál era el mayor y él contestó. Pero para Dios todos son importantes. Absolutamente todos son importantes. De hecho, ese mandato o ese consejo también lo dio el Señor Jesucristo a sus discípulos. Si fuésemos a Juan capítulo 14, versículo 15, diría: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y vemos que el mandato del Señor sigue siendo el mismo. Evidentemente, hermanos, tenemos que distinguir que este pacto, este mandato para el pueblo, era un pacto diferente al que hoy tenemos hoy día. ¿Por qué? Porque los israelitas, los escribas, los fariseos pensaban que guardando el mandamiento serían salvos, estarían eternamente con Dios, cosa que no era así, ¿verdad? Pero hoy día nuestra salvación no depende de que guardemos todos los mandamientos. Depende de la fe en el Señor Jesucristo, el cual sí cumplió todos los mandamientos. Y los cumplió por nosotros, y murió en la cruz del Calvario y resucitó de entre los muertos para darnos ese camino de salvación. Pero eso no quiere decir que no nos guiemos por su palabra para saber si estamos andando como es debido, para saber cómo agradarle y saber cómo vivir para Él. Porque Dios es santo, y así como le pidió a su pueblo y le dijo: sed santos como yo soy santo, también nos dice a nosotros: sed santo porque yo soy santo. Por tanto, todos los mandamientos, todos son importantes para Dios. Pero es curioso, también el versículo 1, que dice que Moisés no estaba solo. ¿Con quién estaba? Con los ancianos. Los ancianos representaban al pueblo del Señor. Dios estaba haciendo un pacto con todo el pueblo, representado por todos aquellos ancianos. Y es curioso porque lo hace estando los ancianos con ellos. Porque esto era importante, hermano, muy importante. El pacto que nosotros hemos hecho con Dios es importante, muy importante. Y debemos de saber respetarlos, este pacto. Pero, ¿qué ordena Dios que hagan como recordatorio a ese pacto?
Leemos los versículos del 2 al 8. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Yahvé tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Y escribirás en ella todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Yahvé tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Yahvé, el Dios de tu padre, te ha dicho. Cuando hayas pasado el Jordán, cuando hayas entrado en la tierra prometida, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. Y ahora explicaremos qué es eso. Y edificarás allí un altar a Yahvé tu Dios, altar de piedra. No alzarás sobre ella instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Yahvé tu Dios y ofrecerás sobre él holocausto a Yahvé tu Dios. Y sacrificarás ofrendas de paz. Y comerás allí y te alegrarás delante de Yahvé tu Dios y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Las órdenes eran claras, ¿verdad? Muy claras. Cuando entres a la tierra que yo te he prometido, que yo te voy a dar, una tierra totalmente diferente durante la cual estás vagando, una tierra totalmente diferente de la que yo te liberé, Egipto, debes de hacer esto. Y veremos después que esto se cumple. Y lo cumplen al pie de la letra, tal y como lo dijo el Señor por medio de Moisés. Porque es importante que hagamos las cosas como Él nos pide y como Él nos ordena. Aunque a veces no la entendamos o no la comprendamos. Pero es para nuestro bien. Siempre va a ser para nuestro bien. Pero yo me pregunto, y me preguntaba cuando leía esto, cuando dice todas las palabras de esta ley, ¿a qué se está refiriendo? Hay comentaristas, y coinciden la mayoría en ello, en que en esas piedras, las cuales usaron para edificar ese altar y sacrificar aquellas ofrendas de paz, estaban escritos los 10 mandamientos, los cuales engloban toda la ley del Señor. Esto de revocar las piedras con cal es una técnica que seguramente la habían aprendido en Egipto, y era pintar con cal o echar cal y escribir sobre ellas para que se quedaran siempre impregnadas allí. Y resulta curioso de que esos sacrificios los hacen sobre esas piedras sobre las cuales se ha escrito la ley. Y resulta curioso que el Señor les dice, no quiero que toquéis las piedras, no quiero que intervenga vuestra mano, que las talléis como ustedes queréis, que la hagáis a vuestro parecer el altar. No, cogeréis las piedras tal y como están y las acumularéis una encima de otra para hacer ese altar. Y esto nos recuerda también a lo que el Señor ha hecho por nosotros, porque Él lo preparó absolutamente todo. La mano del hombre no ha podido intervenir ni puede intervenir para que el hombre sea salvo. Todo lo ha hecho Dios. Él preparó la cruz, envió a su Hijo para morir en la cruz del Calvario y nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Dios lo único que nos pide es lo que aquí les pide Moisés al pueblo. Simplemente que obedezcamos y que tengamos fe. Que obedecieran. Lo que nos pide Dios, hermanos, es que le obedezcamos. Que le creamos y que le obedezcamos. Que tengamos confianza en Él y hagamos las cosas como Él dice. Todo fue hecho por Él. Absolutamente todo. Dice en Éxodo capítulo 20, versículos 24 y 25. Altar de tierra harás para mí. Y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Y si me hiciereis altar de piedra, fijaos lo que dice, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. El hombre no puede intervenir en su salvación. ¿Por qué? Porque está contaminado por el pecado. Y tuvo que venir Dios, la persona del Hijo, para hacer el sacrificio acepto al Padre. Porque estamos contaminados del pecado. Y en Josué capítulo 8, versículos 30 al 32, leemos allí lo siguiente.
Entonces Josué edificó un altar a Yahvé, Dios de Israel, en el monte Ebal. Como Moisés, siervo de Yahvé o siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Yahvé y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y Josué siguió el ejemplo de Moisés, obedeció. Obedeció como Moisés obedeció a Dios. Y eso es el ejemplo que nosotros también debemos de seguir, hermanos. Obedecer la palabra, seguir el ejemplo de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, y seguir sus pasos obedeciendo a la palabra, guardando, como hemos dicho antes, guardando sus mandamientos. Y también, hermanos, a través de ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, podemos hoy ofrecer alabanzas, frutos de alabanza de nuestros labios. Dice en Hebreos capítulo 13, versículo 15 lo siguiente. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labio que confiesen su nombre. Esos son los sacrificios de paz, los sacrificios que el Señor espera de nosotros. Sacrificios de alabanza. Además, hermanos, también esto de construir un altar donde la mano del hombre no actuara, también nos recuerda que nosotros también somos piedras vivas. Dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, lo siguiente. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Él nos hace aceptos para poder ofrecerle esos sacrificios, esas ofrendas, esa alabanza, esa adoración que Él quiere y que Él solamente se merece, hermano. Seguimos versículo 9 y versículo 10. Y dice, y Moisés con los sacerdotes levitas, fijaos que ahora ya no están los ancianos, ahora están los sacerdotes levitas. Habló a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Yahvé tu Dios. Oirás pues la voz de Yahvé tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Fijaos cómo el Señor, por medio de Moisés, redunda, insiste que guardéis los mandamientos, que cumpláis los mandamientos. Pero hay algo importante que dice aquí, guarda silencio y escucha. Y eso es lo que nos pide el Señor, que guardemos silencio en este mundo lleno de ruido, que guardemos silencio, escuchemos su voz, que apartemos un tiempo para estar con Él y le escuchemos, guardemos su palabra y la obedezcamos. Eso es lo que nos pide el Señor. Debían de escuchar, no de oír, porque hay una diferencia, por lo menos para mí, entre oír y escuchar. Yo puedo oír muchas cosas, por uno me entra y por el otro me sale, pero cuando escucho pongo atención en lo que se me está diciendo. Eso es lo que nos pide el Señor, que escuchemos, que atendamos. Versículos 11 al 13. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y esto lo cumplieron. Y esto lo cumplieron así. Josué capítulo 8, de nuevo, versículos 33 al 35. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas,
que llevaban el arca del pacto de Jehová. ¿Quiénes eran los que estaban cuando Moisés estaba pronunciando estas cosas? Curioso, los levitas. Y aquí, ¿quién está delante del pueblo? Los levitas. Los que enseñarían la palabra al pueblo. Que llevaban el arca del pacto de Yahvé. Así los extranjeros como los naturales. Esto era para todos los que querían seguir al Señor. Todos los que habían aceptado al Señor como su Dios y como su Señor. Extranjeros e israelitas. Porque Dios no hace acepción de personas. Y la ley, el mensaje de Dios es para todo el mundo. Para que todo el mundo lo escuche. Para que todo el mundo lo acepte. Para que todo el mundo lo haga. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim, la otra mitad hacia el monte Ebal. De la manera que Moisés, siervo de Yahvé, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Lo cual iremos viendo en el capítulo 28 y parte de este. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Y vemos que el pueblo obedeció la palabra del Señor por medio de Moisés. ¿Por qué había 6 tribus concretas y por qué en el monte Ebal y por qué 6 en el monte Gerizim? No se sabe. Solo Dios lo sabe. Versículo 14 en adelante. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Fijaos que no es ahora Moisés, son los levitas quienes hablan. Los que enseñarían la palabra al pueblo. Los que estarían delante del Señor sirviendo al Señor. Los que estarían entre el pueblo y el Señor. Y eso también es para nosotros, hermano. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice Pedro en su epístola, en su primera epístola, si mal no recuerdo? Capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Nosotros hemos sido escogidos por el Señor para transmitir la palabra a otros. Tenemos esa responsabilidad de transmitirnos la palabra, de enseñarnos los unos a los otros, pero también de llevar el mensaje de salvación a aquel que no es salvo. Aquel que no está con el Señor ahora mismo en su pueblo, no pertenece a su pueblo. Y de aquí en adelante, hermanos, hablan sobre maldiciones. Es curioso. Veréis, yo no me voy a entretener en explicar cada maldición, pero fijaos, es curioso que la mayoría de estas maldiciones van en contraposición de los 10 mandamientos, de cada uno de los 10 mandamientos. Y eso sí lo vamos a ir viendo. Me vais a permitir que así sea. Fijaos que dice: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Yahvé, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Todo esto, este mandato, va en contraposición en Éxodo capítulo 20, los versículos 2 al 6. Y yo creo que todo el mundo nos acordamos, ¿verdad? Cuando dice: no te harás imagen ninguna. Yo soy Yahvé tu Dios. Donde dice: yo soy Yahvé tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahvé tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Por tanto, no debían de hacerse imágenes. ¿Es esto vigente hoy día para nosotros? ¿Qué pensáis? Evidentemente sí. Evidentemente sí. La palabra del Señor está vigente, hermanos. La palabra del Señor es eterna.
La única diferencia que hay con respecto a nosotros, hacia el pueblo de Israel, es que nosotros ya no estamos bajo la maldición del pecado. Pero eso no quiere decir que debamos de guardar la palabra, como vamos a ver. No tener imágenes, honrar a nuestros padres, no mentir, no robar, no matar, no tener envidia, no tener celos. ¿No está eso vigente hoy también? Hay algunos hermanos que dicen, y yo estoy de acuerdo con ellos, en que la ley que tenemos que guardar es la ley del Señor, la ley del amor. Pero recordemos lo que hemos citado al principio, que compartía con vosotros. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué mandamientos son los que enseñaba el Señor? Estos, el Antiguo Testamento. Y ellos nos sirven como guía para saber si estamos andando correctamente delante del Señor. Somos salvos por fe. La salvación no se pierde, como veremos. Pero necesitamos una guía para saber cómo debemos de andar cada día de nuestra vida. La palabra del Señor está vigente y es eterna. Vuelvo a recordarlo. Dice, maldito, fijaos la segunda maldición, me llama mucho la atención. Maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Y esto va totalmente en contraposición al primer mandamiento que Dios da conforme a tu prójimo, a cómo debes de andar conforme a tu prójimo. Mientras que los primeros mandamientos, los 3, 4 primeros mandamientos de la ley del Señor van conforme a Él. Tener un solo Dios, no hacer imágenes, guardar el día de reposo, de no tomar el nombre de Dios en vano. El primero es me voy. El versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Fijaos cómo el Señor sigue su misma línea. Primero con respecto a Él y después con respecto al prójimo. Así que, hermanos, sepamos honrar a nuestros mayores. Sepamos honrarle a todos y cada uno. Maldito el que redujere el límite de su prójimo y dirá todo el pueblo, amén. Éxodo capítulo 20, versículos 15 y 17. No hurtarás, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No reduzcas el límite de tu prójimo. Versículos 18 y 19. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Levíticos capítulo 19, versículo 18 dice allí lo siguiente. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Yahvé. Y en Mateo capítulo 22, versículo 39, leemos allí lo siguiente. Y el segundo es semejante a este primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debemos de amar a todos por igual. Al extranjero, a la viuda, al hermano en la fe, al que no es el hermano en la fe. Debemos de saber respetarlo y amarlo. Porque así demostraremos que somos hijos de Dios. Porque, como dice en palabras del Señor, ¿qué mérito tiene que amemos al que nos ama? O que le hagamos el bien al que nos hace el bien. ¿Qué mérito tiene eso? Eso es humano. Pero amar al que nos odia, amar a nuestro enemigo, eso ya es diferente, ¿verdad? Pues debemos de amarlos a todos, respetarlos a todos.
Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió regazos de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Y leemos en Éxodo 20, versículo 14, no cometerás adulterio. Vemos que todas estas maldiciones van en contraposición, todas o casi todas en contraposición con los mandamientos del Señor. ¿Por qué todo esto? Porque eran prácticas de aquellos pueblos cananeos que habitaban la tierra prometida. Maldito el que hiere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Éxodo capítulo 20, versículo 13. No matarás. Realmente, no asesinarás. No matarás a alguien de forma concienzuda, premeditada. Y por último, versículo 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Todo el pueblo. Hermanos, bendito sea el Señor, porque de todas estas maldiciones nos ha librado. Y me acordaba, os confieso que me acordaba hace cuestión de 20 minutos, me venían aquellas palabras del apóstol Pablo que escribe en Romanos, donde dice allí lo siguiente en el capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y unos capítulos antes dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De todas esas maldiciones nos ha librado el Señor. Nosotros estábamos malditos por causa de nuestros pecados. La espada de Dios, la ira de Dios estaba sobre nosotros porque no cumplíamos sus mandamientos. Ninguno cumplíamos. El que no ha mentido ha robado, y el que no ha robado ha deseado a la mujer de su prójimo, y demás cosas. Como dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Pero el Señor nos ha librado de eso. El Señor nos ha librado de eso. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Esto es un don de Dios, un regalo de Dios. Y debemos de dar gracias al Señor y ofrecer sacrificios de alabanza, porque un día Cristo Jesús vino, murió en la cruz del Calvario por nosotros, aceptamos su mensaje, porque Él nos convenció, su Santo Espíritu nos convenció de la situación de condenación en la que estábamos para que fuésemos bendecidos por Él. Ahora vamos a pasar a la mesa del Señor. Él se hizo maldito para que nosotros fuésemos benditos. Él sufrió nuestro castigo para que nosotros no lo sufriéramos. Así que, hermanos, alabemos al Señor en esta mañana. Alabemos al Señor cada día de nuestra vida y obedezcamos su palabra. Procuremos obedecer su palabra, porque tenemos un Dios de misericordia. Pero cuidado, hermanos, porque aunque no estamos bajo la maldición, cuidado con vivir en pecado, en un pecado continuo, porque el Señor es un Padre amante y disciplina a sus hijos. Y tenemos varios ejemplos en su palabra de cómo el Señor los ha quitado, se los ha llevado a su presencia por vivir así. ¿Son salvos? Amén. ¿La salvación se pierde? No. Pero el Señor también los disciplina y nos puede disciplinar a nosotros. Así que, hermanos, que estas palabras en esta mañana nos sirva de guía a todos y cada uno de nosotros
para vivir conforme Dios nos pide y para vivir agradecidos a Él. Que cada día que nos levantemos, que cada día que nos acostemos, démosle gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho, hace y hará por nosotros. Para Él sea siempre la gloria, hermano. Amén.